Corte Nacional de Justicia fijó para la mañana de este martes audiencia de vinculación penal al vicepresidente Jorge Glass por caso Odebrecht. Se producen primeras reacciones tras renuncia de secretarios de Estado, Ricardo Patiño, Virgilio Hernández y Paola Pavón. Proforma presupuestaria 2017 y condena de pesca ilegal en zona económica exclusiva del Ecuador serán temas de debate este martes en el Pleno. Los medios legislativos presentan TVL Noticias, emisión estelar, con Belkis Sánchez. Lunes 28 de agosto de 2017, amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias. Como cada tarde nos sintonizan a través de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y nos sintonizan también por internet por tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato avanzamos con la revisión de la información destacada de esta jornada. El presidente de la República, Lenín Moreno, aceptó las renuncias de Ricardo Patiño, Virgilio Hernández y Paola Pavón. Lo hizo a través del correspondiente decreto ejecutivo que se conoció este lunes. Entre tanto, hubo reacciones por parte del secretario nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Augusto Barrera, y del ministro de Educación, Fander Falconi. Se trata del decreto ejecutivo número 132, en el que el presidente de la República, Lenín Moreno, acepta las renuncias a los funcionarios Paola Pavón, Virgilio Hernández y Ricardo Patiño, quienes el último viernes anunciaron su desvinculación del gabinete ministerial. Y encarga a Miguel Carvajal, la Secretaría Nacional de la Gestión de la Política, y a César Navas, la articulación del Consejo Sectorial de Seguridad, pero previo al cambio de guardia en el Palacio de Carondelet. El ministro de Educación, Fander Falconi, se refirió al tema. Absolutamente respetable la posición de los ministros que renunciaron, pero el gobierno sigue. Mientras que el secretario nacional de Educación Superior, Augusto Barrera, manifestó que la dimisión de los 3 funcionarios corresponde a la decisión del Movimiento de Alianza País. Digamos, es un tema que está mucho más en el contexto de la discusión interna de Alianza País. El gobierno continúa, trabaja y se mantiene. Cabe mencionar que durante la ceremonia del tradicional relevo de guardia de la escolta presidencial se exhibió un gran retrato del líder indígena Fernando Daquilema. El retrato, obra del artista Enrique Estuardo, ocupará las paredes de las oficinas públicas desde este lunes, reemplazando al de Manuel Espejo, que fue el primero de los cuadros expuestos como parte de la iniciativa de resignificación de personajes que trascendieron y forjaron la historia e identidad del país. María Fernanda Medina, TVL Noticias. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, será vinculado en el caso Odebrecht este martes. La audiencia respectiva se desarrollará en la Corte Nacional de Justicia. Este martes 29 de agosto, a partir de las 8:30, está prevista la audiencia en la que el vicepresidente de la República, Jorge Glass, será vinculado en las investigaciones por el caso Odebrecht. La Fiscalía General del Estado presentará los indicios en contra del segundo mandatario por una supuesta asociación ilícita, delito en el que también está involucrado su tío Ricardo Rivera. La audiencia de vinculación se da luego de que el pasado viernes el Pleno de la Asamblea Nacional aprobara la solicitud remitida por el juez Miguel Jurado. Autorizar el enjuiciamiento penal del señor ingeniero Jorge David Glass Espinel, vicepresidente constitucional de la República del Ecuador, dentro del proceso signado con el número 177-21-2017-00222, en el cual ha sido requerida su vinculación por el presunto cometimiento del delito de asociación ilícita. El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, fue quien argumentó la decisión adoptada por el Pleno del Legislativo. Convocamos y al mismo tiempo le exigimos como ente fiscalizador, tanto al fiscal como a los jueces, que arbitren todas las medidas necesarias para que este proceso no se dilate. Dentro de las investigaciones por el presunto delito de asociación ilícita, también se encuentra el excontralor Carlos Polit, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia y fuera censurado por la Asamblea Nacional a través de un juicio político. Además, serán vinculados 4 exdirectivos de Odebrecht, 2 exfuncionarios de la empresa estatal de petróleos de Venezuela, PDVSA, y 3 ecuatorianos. Ricardo Bravo, TVL Noticias.
Vamos con otros temas. El ministro de Ambiente, Tarcisio Granizo, lamentó la pesca ilegal de más de 6.600 tiburones registrada en Galápagos días atrás. Asimismo, expresó que el gobierno nacional condena firmemente este hecho. Este tema será materia de discusión este martes por el Pleno de la Legislatura. Este martes, el Pleno de la Asamblea Nacional retomará la sesión número 469, en la que se discutirá el proyecto de resolución que condena la pesca ilegal de especies vulnerables y protegidas en la zona económica exclusiva del Ecuador. Esto tras la captura de un buque chino el pasado 14 de agosto con 300 toneladas de pesca ilegal de especies protegidas, entre ellas el tiburón martillo, en peligro de extinción. El ministro de Ambiente, Tarcisio Granizo, se refiere al tema. Este barco que fue capturado es un barco carguero, no es un barco pesquero. La acusación por parte de la Fiscalía y por parte de la Dirección del Parque Nacional Galápagos del Ministerio del Ambiente se basó en la tenencia y transporte de especies protegidas, no en la pesca, porque no tenemos evidencia de la pesca de estas especies. Asimismo informó las condenas que recayeron sobre los tripulantes y cuántos tiburones se estima que fueron asesinados. Prisión preventiva para los tripulantes del barco. Se ha incautado la embarcación pertenece ahora, a partir de que se haga efectiva la sentencia de la juez a Inmobiliar. Han encontrado 6.623 individuos de tiburones, que es la mayor parte de la carga, junto con otra carga pesca blanca. Finalmente, el ministro sostuvo que existe un firme compromiso del gobierno nacional para condenar este lamentable hecho y explicó qué se hará con la carne decomisada. La carga por protocolos internacionales y por orden de la jueza va a ser arrojada en alta mar. Galápagos es un patrimonio natural de la humanidad considerado un santuario de tiburones. Dentro de los 138.000 kilómetros cuadrados de su reserva marina está prohibida la pesca industrial. Además, en dicha sesión del Pleno también se debatirá sobre un proyecto de resolución de condena a los actos de violencia y terrorismo ocurridos en las ciudades españolas de Barcelona y Cambrils el pasado 17 de agosto, que dejaron 15 muertos y decenas de heridos. Karel Sack, TVL Noticias. Cumpliendo con los plazos establecidos en un solo debate, el Pleno de la Asamblea conocerá también este martes el informe de la Proforma Presupuestaria 2017, elaborada por la Comisión del Régimen Económico. Entre las recomendaciones constan un seguimiento a la importación de derivados de petróleo, asignación presupuestaria para las universidades, pagos pendientes por incentivo a la jubilación de servidores públicos, entre otros. En el informe de la Proforma Presupuestaria 2017, en un primer aspecto detalla los ingresos tributarios. Según el titular de la Comisión del Régimen Económico, Pavel Muñoz, existen mejoras en la recaudación a comparación del año pasado y se eliminan mecanismos de evasión y elusión. Según Muñoz, hay signos de recuperación económica. Las autoridades económicas, nuestra comisión, señala que ya son 4 meses en los que la recaudación crece más del 12% con su comparación del año anterior. En cuanto a los ingresos aduaneros, ya se plantean recomendaciones, como el seguimiento permanente a la balanza comercial y monitoreo en la importación de derivados de petróleo. Al Ministerio de Economía y Finanzas y al Banco Central que monitoreen permanentemente la balanza comercial y que nos informen a nosotros. ¿Para qué? Para que se cumplan sus propias previsiones. Otra duda que también fue analizada es en cuanto a los montos que reciben los gobiernos autónomos. En su explicación, el legislador Muñoz aclaró que las asignaciones se cumplen a cabalidad, pese a las variaciones económicas. Pero lo que establece la Constitución y la ley, lo que nosotros debemos verificarnos es que sobre lo presentado se les asigne lo que establece la ley, 21% y 10% respectivamente. Entre las observaciones también incorporadas al informe consta la situación en la refinería de Esmeraldas, sector universitario y pago de jubilaciones pendientes. Le estamos diciendo al ministro de Hidrocarburos que diga con absoluta claridad si se está afectando o no se está afectando, digamos, el desempeño de la refinería de Esmeraldas respecto a lo que las universidades efectivamente utilizaron. A lo que hoy se les da hay cerca de $1 millón de incremento. Nos informe a nosotros de un cronograma de los saldos que estaban pendientes para pago de estímulo a las jubilaciones. En más planteamientos, sugieren que se elabore un plan de fortalecimiento de la formación técnica y tecnológica. Mariela Logroño, TVL Noticias.
Mientras tanto, a las 11 horas de este martes está prevista la sesión del Pleno número 472, en la que se conformarán 2 comisiones especializadas ocasionales para tramitar temas referentes a violencia de género y de tránsito. La primera deberá, hasta finales de este 2017, entregar el informe para segundo debate del proyecto de ley para erradicar la violencia de género. La misma tomará como insumos los proyectos de iniciativa del Ejecutivo y también parlamentaria, mientras que la segunda comisión responde a la resolución para el fortalecimiento de la prevención de accidentes de tránsito aprobada días atrás por la Asamblea. El artículo 14 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece como función y atribución del Consejo de Administración Legislativa, CAL, sugerir al Pleno de la Asamblea Nacional la creación de comisiones especializadas ocasionales, mismas que serán aprobadas en el Pleno. En este marco, en la sesión número 472 se creará la integración de 2 comisiones especializadas ocasionales. La una será para el tratamiento del proyecto de ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia de género contra las mujeres. La comisión deberá tramitar los proyectos de ley que buscan erradicar la violencia de género, de iniciativa legislativa y uno remitido al Parlamento la semana pasada por parte del Ejecutivo. La mesa legislativa tendrá como plazo hasta diciembre de 2017 para presentar el informe para segundo debate, aunque el presidente de la Asamblea Nacional ofreció aprobarla en noviembre. El compromiso de esta Asamblea es que el segundo debate sea realizado hasta antes del 25 de noviembre y poder no solamente hacer un homenaje a las mujeres, hacer un homenaje a nuestra sociedad. La segunda comisión especializada ocasional deberá coordinar, evaluar y dar seguimiento al cumplimiento de las responsabilidades del Consejo Consultivo previsto en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y que adicionalmente conocerá y tratará temas inherentes a dicho ámbito. Esta resolución se adoptó en el Pleno del Parlamento el pasado 15 de agosto. La comisión ocasional tendrá una duración de 90 días contados a partir de su aprobación. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Minga chihuaychi gayokona yukunchi yami kay picanchi kasna kaychishi pi willa ikunata kikinman chayachingapa kichwa shimipi mashi Belki Sánchez aychishi willa ikunawan kaypi kallarinchi. Reacciones renuncia gobierno. Kasna kayna punja kuna imami Ricardo Patiño, Virgilio Hernández Shinayate, Paola Pavón, Kasna kay hatun llaqta pushawan llanka runakuna imaka kay llankaymanta anchurishpa mañarka kuna. Chaytami kasna Lenín Moreno llaqta pushak imaka arinishpa ña hasakishka kan. Shinami kasna kay punja kuna imaka kasna kay totamanta willachishka kay anchurishka kunamanta. Audiencia vinculación GLAS Shinayati kaya punja ima mi kai mamayakta hatun tandanakuita kipa pushak runa ima kasna kai hatun Odebrecht taripa ikuna pi paipis ñawiri chon Shinayati taripa ikuna ta kallarichon imaka kai kamak runakuna kasna kai taripa ita kallarinapan kallaringa kuna. Resolución pesca ilegal. Shinayati kay punjakuna ima mi kasna kay hatun mamakucha ima pi chalwata pakaya hapiku anta wambugimata tarishka kuna. Chaymanta ministro del ambiente Tarcisio Granizo runa ima kanirkami. Ñukunchika llakirinchik mi kasna hatun llakikunata rurakushkamanta. Shinapas kay hatun kasna anta wambukta purichikuna. Shinayati chaypi imaya charishka kuna ima tami hapishkanchik kamachingapa guanachingapa nishpami willachirka. Debate pro forma presupuestaria Shinayati kaya punja ima mika imama yakta tandanaku yukupi apukuna suhatun rimanaku itacharinka. Kaypika kay ishkaywaranga chunga kanchis watapi llankanapak musurishka kulki imatami kaypika kasna kaypangapi rimanakushpa arininga kuna kaypi hatun yuyaykuna imaka imashina llaki punkara mindalanamanta. Shinallati kasna kay sumak yachana wasikuna kulki chayachinamanta samaku runakuna tayana panapa kulki chayana imatami kaypika chorashka kan nishpami riksichishka. Comisiones ocasionales pleno Shinallati kayapunja ima mishu hatun rimanaku itacharinka kuna kaypimi ishkay uchilla wangurishka apukuna ima wiñaringa kaypika kasna kallaripi warmi kuna llakichimanta harkanata rikunapak Shinallati chaykipaka antawa purichik kuna imata llakikuna ama tukuchun chayta rikunapak mingarishka kuna mi wiñaringa nishpami kaypi willachishka. Hasta aquí la interpretación en el quichua.
Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Avanzamos con la información, amigos. El proyecto de ley orgánica para la erradicación de la violencia de género contra las mujeres, de iniciativa del presidente de la República, tiene como objetivo regular la prevención de la violencia de género, la atención y reparación integral y especializada de los derechos de las mujeres a lo largo de su vida. El documento detalla los tipos de violencia y contempla sanciones económicas como parte de la reparación a las víctimas de violencia. El proyecto de ley para erradicar la violencia de género regula los diferentes momentos del sistema de protección y define cuáles son las posibles medidas de prevención, atención y protección integral, con el fin de erradicar la violencia de género y modificar los patrones socioculturales y estereotipos que naturalizan y perpetúan la violencia de género. En el proyecto se contemplan los tipos de violencia según sus dimensiones, como por ejemplo la física, psicológica, sexual, aunque en el documento también ya se contempla la violencia patrimonial y simbólica. Asimismo, se definen los ámbitos o espacios donde ocurren los diferentes tipos de violencia. La propuesta contempla la política laboral, educativa, institucional, familiar, gineco-obstétrica, mediática y comunitaria. La propuesta contempla además la creación del Sistema Nacional de Prevención, Atención y Reparación de la Violencia de Género hacia las mujeres, que es el conjunto de instituciones públicas que de forma coordinada formularán, ejecutarán y evaluarán las políticas públicas. También se contempla la atención integral a las víctimas de violencia y la implementación de medidas administrativas de atención inmediata, como por ejemplo la orden de salida del presunto agresor y reintegro de la víctima de violencia de género a la habitación o residencia común. En cuanto a la reparación integral de las víctimas, el proyecto contempla mecanismos judiciales y administrativos que garanticen la restitución de los derechos. Allí, por ejemplo, la reparación podrá incluir la compensación económica o patrimonial. Por ejemplo, una compensación económica otorgada a la víctima para mitigar y remediar las consecuencias pecuniarias derivadas del hecho violento. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Tras conocer que existe una reducción en cuanto a las asignaciones para el sector universitario del país en la proforma presupuestaria, la Comisión de Educación prevé recomendar al Ministerio de Finanzas establecer el monto codificado del 2016 para este sector. Este anuncio lo hizo el titular de la mesa, Augusto Espinosa, durante un segundo taller mantenido con representantes de universidades del país. Tras un primer encuentro desarrollado por representantes de universidades del país y la Comisión de Educación, en el marco del tratamiento de la proforma presupuestaria 2017, ya existen avances, puesto que la preocupación de este sector se centró en un decrecimiento de las asignaciones para las universidades. Según explicó el titular de la comisión, Augusto Espinosa, entre las recomendaciones a la proforma constará que el Ministerio de Finanzas realice un ajuste en relación al monto codificado del 2016. La Asamblea va a recomendar que el Ministerio de Finanzas, en el uso de la discrecionalidad que tiene de mover alrededor del 15% del presupuesto, pueda hacer ese ajuste en la proforma 2017. Desde el sector universitario las necesidades son similares. Por ejemplo, el rector de la Universidad Técnica de Ambato, Galo Naranjo, fue enfático en asegurar que la reducción de recursos incidirá en el retraso de pago a docentes y de proyectos de investigación en camino. No podríamos pagar, porque todo está presupuestado con base en la asignación inclusive de un presupuesto prorrogado. Si nos disminuyen eso, ¿cómo cumplimos con el sector más sensible? Así también desde la Universidad Central del Ecuador, su vicerrector académico Marco Pozo dijo que el proceso de admisión y capacitación les representa gastos que no pueden ser cubiertos. Están asignando otras competencias como hacernos cargo del proceso de admisión y nivelación, pero no se nos ha asignado los recursos. Para el seguimiento de la asignación de recursos, la Comisión de Educación conformó 2 subcomisiones, una para el tratamiento de los institutos técnicos tecnológicos y el otro para universidades y escuelas politécnicas. Mariela Logroño, TVL Noticias. Ahora les contamos que la Comisión de Justicia y Estructura del Estado retomó esta tarde el análisis de los proyectos de reformas a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia. Nuestro compañero Karel Sack sigue de cerca la sesión y nos tiene un informe. Adelante.
Gracias, buenas tardes. En estos instantes, la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional debate los proyectos de leyes reformatorias a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia. Su presidenta, la asambleísta Marcela Aguiñaga, se refiere al tema. Nosotros tenemos que aprobar reformas al Código de Democracia un año antes de la convocatoria a las próximas elecciones. Han sido invitados en comisiones generales varias personas para darnos sus aportes en torno a algunas reformas que plantean que se hagan en el Código de la Democracia. También recibiremos en los próximos días al presidente del Consejo Nacional Electoral. Él envió un paquete de reformas que hasta ahora que hemos venido revisándolas en su mayoría son de forma. Sin embargo, hay otros planteamientos, como un ex vocal del CNE, me parece que va a plantear reformas ya no de forma, sino de fondo, y también una representante de este observatorio de participación ciudadana, pues que nos va a dar sus preocupaciones en torno, por supuesto, de mejorar las condiciones de las posibles y de las próximas elecciones. Estas reformas a la Ley Orgánica Electoral deben ser aprobadas un año antes de la convocatoria a las próximas elecciones. Caso contrario, no entrarían en vigencia por haber un candado constitucional. Hasta aquí el informe. Buenas tardes. Gracias, Karel, por ese reporte. En lo local, las reacciones de usuarios y transportistas no se hicieron esperar tras la paralización del servicio de transporte público en la capital el pasado viernes. Lo revisamos a continuación. Luego que se levantó la medida de paralización del transporte público en la ciudad de Quito y que el pasado viernes ocasionó molestias, atrasos y alteración en las actividades de los usuarios de este medio público, la Comisión de Movilidad del Consejo Metropolitano de Quito fue convocada este lunes para continuar discutiendo sobre la ordenanza de la mejora del servicio del transporte, en la que se incluye el alza de los pasajes. En medio de ello, las reacciones de ciudadanos y transportistas no se hicieron esperar. Marcia Espinosa, usuaria de este transporte público, está a favor del incremento, sin embargo fue enfática en señalar que se debe mejorar dicho servicio. Que eso se podría dar si es que ellos mejoran el servicio, señorita, porque la verdad que el servicio es muy malo. Marcos Fiallos, en tanto, expresó que debería existir una capacitación para los choferes, pero además deben incrementarse el número de unidades de transporte para algunos sectores de la capital. Para el sur hay la operadora de Metrobús, es un caos total. Tienen que mandar del municipio, tienen que mandar unas unidades para que en las horas pico ayuden al transporte de la gente. De su lado, Franklin Guanolema insistió en que para dar un mejor servicio debe existir un incremento de pasaje. No obstante, se quejó del maltrato que viven a diario los transportistas por parte de sus usuarios. Ser un poquito más educados, ¿no? Porque algunos son un poquito groseros. ¿Y por qué? ¿Por qué son groseros? A veces, no sé, vienen apresurados, apurados y como que nos presionan a nosotros también. Y uno también no saben cómo es el trabajo de uno, ¿no? Cabe mencionar que a través de su cuenta de Twitter, el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, manifestó que pese a que se levantó el paro de buses en Quito, las sanciones a los transportistas que protagonizaron la medida de hecho siguen firme. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Pachikuna china miñukunchi kikipa kwasima chamukunchi kashna willaikunata kichwa shimipi apashpa ashtawan riksishpa katishon willaikunata proyecto ley violencia china yati kashna kay punja kuna imami kay llakta pusha kashna warmikunata llakichikunata harkanapak kamachi kilka rurana imata chayachirka chaytami kashna kaypi mama llakta tananaku yukupi ña rikushpa katikunkuna china yati kay kamachi imapi katawka yuyaykuna mitiyan ashtawan hatu yuyaykunamanta rikushpaka ima china kashna kuna imata warmikuna hapik picharikpika chayta alliachinapak yanapaykuna imata chayachichunmi kay kamachika rikunga nishpami riksichishka kuna. Presupuesto Universidad de Chinayati kashna kay hatun llankana ukupi imashina llaka ishkiwaranga kanchi chunga kanchis watakunapi llankana pakulki kashna kay sumak yachana wasikunapa ashayashkata rikushpami kunan kay punja ima kay educación mingarishkata pusha apukuna ima rimanakurka kay sumak yachana wasi pushakunawan paykuna kanirkami kay yaji wata ishkiwaranga chunga sukta watapi kulki masta chayashka chayta rikushpami ñukunchika yanapanapa kaypi ñawpakman katikuna
conchinispa mi rixichirkakuna. Informe Comisión Justicia, Shinayati Kai, Justicia Mingarishka Okupi Yanka Apukuna Imami, Imashina Yakasna Kai, Hatun Ai. Kamachikuna tamusho ya China manta rimakunkuna kaipika imagina ya kai código de la democracia kasna kamachi musho ya China shinayati astao ñawpak apana chaitami kai punja kuna imaka rima nakushpa katikunchi nishpami rixichishka kuna machikuna kaya kama kaya mikutin tigrakushun. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Y en otro orden de la información, amigos, les contamos que el presidente de la República, Lenín Moreno, recibió en el Palacio de Carondelet a los integrantes de la delegación encargada de los diálogos de paz entre Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Cabe destacar que Ecuador es la sede permanente de estos diálogos, que actualmente se encuentran en el tercer ciclo. El mismo concluirá el 30 de agosto próximo. Juan Camilo Restrepo, jefe de la delegación del Gobierno de Colombia, agradeció la hospitalidad y predisposición del Gobierno del Ecuador en este momento histórico. Por su parte, Pablo Beltrán, jefe de la delegación del Ejército de Liberación Nacional, anunció que el primer reto en las negociaciones está en pactar un cese al fuego bilateral temporal que contenga dos grandes componentes: un cese de operaciones ofensivas entre las dos partes y un conjunto de acciones humanitarias. En esta semana aspiramos, cuando termine el ciclo, que es este viernes, poder estar anunciando un cese al fuego de carácter bilateral y temporal. Temporal quiere decir de inicio de esta negociación. Como él dijo, son dos los componentes de este cese. Un cese al fuego de las operaciones ofensivas, pero a su vez un cese, una suspensión de acciones de cada parte que produzcan un alivio humanitario. Y ahora compartimos con ustedes la agenda de actividades de la Asamblea Nacional para este martes 29 de agosto. A las 10 de la mañana está convocada la continuación de la sesión número 469 del Pleno de la Asamblea Nacional, donde se tramitará el proyecto de resolución que condena la pesca ilegal de especies vulnerables y protegidas en la zona económica exclusiva de la República del Ecuador. También tendrá lugar el debate del proyecto de resolución que condena a los actos de violencia y terrorismo ocurridos en España. En tanto, a las 11 de la mañana está fijada la sesión número 472 del Pleno de la Asamblea Nacional. Como primer punto, tratándose de una nueva sesión, la entonación de las sagradas notas del himno nacional de la República del Ecuador y más adelante el debate respecto del informe que preparó la Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico y Tributario y su regulación y control referente a la proforma presupuestaria del ejercicio fiscal 2017 y de la programación cuatrianual 2017-2020. También tendrá lugar el debate y aprobación o la aprobación e integración de la Comisión Especializada Ocasional para el tratamiento del proyecto de ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia de género contra las mujeres. Asimismo, la aprobación e integración de la Comisión Especializada Ocasional para coordinar, evaluar y dar seguimiento al cumplimiento de las responsabilidades del Consejo Consultivo previsto en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, de conformidad con la resolución del Pleno de la Asamblea Nacional del pasado 15 de agosto. Y así finalizamos, amigos, con esta entrega de noticias. Gracias por haber estado con nosotros. Una buena tarde. Los medios legislativos presentaron TVN Noticias, emisión estelar.